¿Qué dice la Biblia acerca de la sexualidad? Nos llegaron muchas preguntas en relación a esto y me pareció que debíamos responderla con responsabilidad y sabiduría. Las preguntas fueron muy variadas, desde este tema como el adulterio, la homosexualidad, qué está permitido en el sexo o no, y muchas otras, imposibles de tratar a cada una de ellas en tan poco tiempo. En primer lugar, quiero dejar en claro que no pretendo exponer el tema refiriéndome a algún comportamiento específico de la sexualidad. La razón es que la sexualidad es algo privado y no creo que sea correcto juzgar a las personas por su orientación sexual intentando responder una pregunta desde el trasfondo teológico. En cambio, voy a limitarme específicamente a responder qué dice la Biblia. Creo personalmente que opinar de forma personal no es correcto. Y en este sentido, y seguramente, no dejaría en realidad nada en claro, sino una opinión y nada más. La Biblia habla de manera muy amplia acerca de la sexualidad. Toca este tema de manera muy clara y yo diría que no se queda casi con ningún punto sin hablar, aunque actualizando el día de hoy probablemente muchas preguntas surgirían. Estoy más que seguro que la manera en que la Biblia enfrenta este tema pueda no ser agradable de la gran mayoría, incluso de algunos cristianos. Pero debo decir que a mi criterio, la Biblia tiene buenos motivos para ser franca con nosotros. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia sobre el tema? Y vamos a tratar de responder desde esa perspectiva y tratar de entenderlo. La Biblia habla de la sexualidad arrancando desde el propósito para el cual Dios la creó. Dios creó al hombre y a la mujer y les dio una tarea, que fue reproducirse y poblar la tierra. Génesis, el capítulo 1, versos 27 y 28, dice lo siguiente: Y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. También el propósito de la sexualidad fue que el hombre y la mujer sean uno. Así lo expresa nuevamente también la Escritura en Génesis, el capítulo 2, verso 24, que dice: Por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En este punto podemos afirmar que la sexualidad es para Dios la unión, o sea, el casamiento de dos personas. Claro, hoy en día tenemos que ir al registro civil. En los tiempos de la Biblia no era así. Casamiento y unión es cuando una mujer y un hombre se unían sexualmente. Así lo entendemos desde la Escritura. La sexualidad es algo creado por Dios y, por cierto, es maravilloso. No es algo ni sucio ni malo, tampoco es algo que debemos denigrar, ni mucho menos deformar y desvirtuarlo. Desde el principio hizo Dios la sexualidad y con este propósito, y Dios la dio al hombre como un regalo y también como una satisfacción para que el hombre y la mujer lo disfrutaran. Ya sabemos qué dice la Biblia acerca de la sexualidad y en el marco con la que fue creada y en el propósito que en realidad, según la Biblia nos enseña, tiene la sexualidad. Ahora, fuera de estos parámetros que acabamos de ver, me preguntaba yo, ¿qué dice la Biblia acerca de la sexualidad fuera de estos parámetros? Es decir, mirándola desde otra perspectiva. La Biblia en realidad condena la sexualidad cuando ésta se desvirtúa. Es decir, cuando no cumple el plan y el propósito de Dios. Por ejemplo, en la ciudad de Corintios, en el Nuevo Testamento, vemos que la sexualidad había pasado a formar parte del culto pagano. Es decir, se ofrecían y se prostituían las personas, en un formato religioso, por así decirlo. Pablo deja en claro que Dios condena este acto y es interesante leerlo como lo expresa en 1 Corintios, el capítulo 6, versos 9 y 10, donde dice: ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio
o son prostituidos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente. Incluso de esos, ninguno heredará el reino de los cielos. Comparando con el propósito original, vemos claramente que todo se había desvirtuado y que por más que se lo disfrazara de espiritual, esto no era aprobado por Dios. Por cierto, no es tarea nuestra condenar a las personas por su orientación ni sus prácticas en este sentido. Personalmente creo que cada persona debe dar cuenta a Dios de sus actos, por lo que no nos corresponde a nosotros juzgarlo. Pero estamos tratando de responder lo que dice la Biblia al respecto. Y en este sentido, como dijimos antes, la Biblia no deja ninguna duda al respecto. Sí, amigos, este es un tema muy fuerte y es probablemente que a muchos les parezca muy dura y radical la manera que la Biblia aborda el tema. Pero tampoco podemos esconder o dibujar esto de manera que también faltemos a la verdad en este punto refiriéndonos a este tema. Pero veamos cómo Jesús trató las personas que estaban en este punto comprometidas, como nos referíamos antes, y lo que hizo con mucho amor. Lo vemos en la historia bíblica donde Jesús mismo defiende a una mujer encontrada en el mismo acto del adulterio. Todos querían que Jesús juzgara a esa mujer con dureza, pero sorprendió a todos la manera en que Jesús reaccionó ante esto y le dijo, lo vemos en Juan capítulo 8, verso 7. Y como insistían en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Este último punto tampoco nos está diciendo que Jesús cambia la dirección que Dios había tomado, sino más bien nos llama a la reflexión a todos. A los que juzgan, les dijo, ustedes han hecho alguna vez lo mismo, no tienen derecho a juzgar. Y a la mujer le dijo, vete y no peques más. En conclusión, a cada pie su zapato.